Crónicas de lo oculto, resumen completo. Del libro. Crónicas de lo oculto, leyendas urbanas, historias fantásticas y seres extraordinarios. Este es un resumen detallado del libro Crónicas de lo oculto, leyendas urbanas, historias fantásticas y seres extraordinarios. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido una fascinación inquebrantable por lo desconocido. Hay relatos que desafían la lógica, historias que han sido transmitidas de generación en generación y enigmas que, pese a los avances científicos, siguen sin respuesta. ¿Qué hay detrás de los mitos que nos han acompañado durante siglos? ¿Hasta qué punto las leyendas urbanas esconden una verdad oculta? Este libro es un portal a un mundo donde lo inexplicable cobra vida. A lo largo de sus páginas, Crónicas de lo oculto nos sumerge en relatos inquietantes, explorando mitos, misterios y leyendas que han cautivado la imaginación colectiva. Desde antiguas apariciones fantasmales hasta conspiraciones modernas que desafían la razón, esta obra es una invitación a cuestionar la realidad y adentrarse en lo desconocido. No es solo una recopilación de historias, sino un análisis profundo del impacto que estos relatos han tenido en la cultura y en la psique humana. ¿Por qué algunas leyendas perduran en el tiempo? ¿Qué nos dice el miedo sobre nuestra propia naturaleza? Cada capítulo es un viaje que despierta curiosidad, asombro y, en ocasiones, una inquietante sensación de que el misterio sigue vivo entre nosotros. Si deseas profundizar en estos conocimientos y explorar más historias llenas de misterio, puedes adquirir Crónicas de lo oculto en la plataforma oficial de Escuela de Soluciones. Encontrarás el enlace de compra en Escuela de Soluciones, en la bio del canal de YouTube y en la descripción de este resumen. Las historias más fascinantes no siempre tienen una explicación, pero eso es precisamente lo que las hace inolvidables. Introducción, un viaje por las sombras y lo desconocido. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido una atracción irresistible por lo desconocido. En cada cultura, en cada rincón del mundo, han surgido historias que desafían la lógica y nos llevan a cuestionarnos la realidad. ¿Son simples relatos para asustar a los niños o hay algo de verdad en ellos? Crónicas de lo oculto no es solo una colección de historias de terror o mitos populares, es una exploración profunda del miedo, la superstición y la necesidad humana de darle sentido a lo inexplicable. Este libro nos guía por las sombras de la historia, desde los callejones de Chicago donde el espíritu de Al Capone aún parece rondar, hasta las montañas de Sudamérica donde seres míticos como el chupacabras han sembrado el pánico. Aquí encontrarás relatos que han pasado de generación en generación, algunos con bases en hechos reales y otros que desafían cualquier intento de explicación racional. ¿Hasta dónde llega la imaginación humana? ¿Cuánto de estos relatos es ficción y cuánto es realidad? Este libro no busca dar respuestas definitivas, sino invitarte a sumergirte en el misterio y decidir por ti mismo. Las historias que desafían nuestra comprensión del mundo han existido desde tiempos inmemoriales. Algunas nacieron como advertencias, otras como intentos de explicar lo inexplicable. Sin embargo, hay relatos que, pese al paso de los años, siguen despertando el mismo asombro y temor en quienes los escuchan. ¿Meras coincidencias o ecos de verdades ocultas? Adentrémonos en algunas de las leyendas más impactantes de la historia. Mitos y leyendas urbanas, el poder del misterio colectivo. Las leyendas urbanas son relatos que, sin importar su origen, logran instalarse en la cultura popular y sobrevivir a través del tiempo. Son historias que se cuentan en reuniones nocturnas, en foros de internet o en documentales que buscan revelar la verdad detrás del mito. El crimen organizado ha sido fuente de mitos y conspiraciones que, a veces, parecen tan fantásticos como la más elaborada historia de terror. Pero, ¿qué ocurre cuando la realidad se vuelve aún más perturbadora que la ficción?
Al Capone, el gángster más infame de su época, dejó tras de sí una estela de secretos, algunos jamás revelados. ¿Cuánto de lo que se dice sobre él es cierto y cuánto es solo una cortina de humo? Al Capone y los secretos de la mafia. Chicago, década de 1920. La ciudad es un hervidero de crimen, corrupción y violencia. En el centro de todo está Al Capone, el gángster más temido de su época. Se dice que controlaba la ciudad con puño de hierro, pero también que escondía oscuros secretos que nunca fueron revelados. Una de las leyendas más persistentes habla de su bóveda secreta, un lugar donde guardaba documentos comprometedores, dinero y objetos robados. Aunque en la década de 1980 se intentó abrir esta misteriosa bóveda en una transmisión televisiva en vivo, lo único que se encontró fue un espacio vacío. ¿Realmente existió? ¿O fue solo una distracción para ocultar algo aún más grande? Otro de los rumores más impactantes es que Capone tenía un médico personal que intentaba mantenerlo con vida a toda costa, experimentando con tratamientos para curarlo de la sífilis que terminó afectando su mente. Se dice que sus últimos días los pasó en un estado de paranoia absoluta, convencido de que los fantasmas de sus víctimas lo perseguían. Las ciudades cambian, la tecnología avanza y las generaciones se renuevan, pero algunas historias resisten el paso del tiempo. La Llorona es un espectro que ha aterrorizado a generaciones, susurrando su lamento en la oscuridad de la noche. ¿Es solo un cuento para asustar a los niños o hay algo más en la leyenda de esta mujer condenada a vagar eternamente? La Llorona, un grito que atravesó siglos. En las noches más oscuras, cerca de ríos y lagunas, se escucha un llanto desgarrador. ¡Ay, mis hijos!, grita una voz femenina en la distancia. Aquellos que han escuchado su lamento aseguran que es una experiencia aterradora. La Llorona es uno de los mitos más persistentes de América Latina. Existen diferentes versiones de su origen, pero la más común cuenta la historia de una mujer que, cegada por los celos y la desesperación, ahogó a sus propios hijos en un ataque de locura. Arrepentida, quedó atrapada entre este mundo y el más allá, vagando eternamente en busca de sus hijos perdidos. Algunos creen que es solo un cuento para asustar a los niños y evitar que se acerquen a los ríos de noche. Otros aseguran haberla visto con sus propios ojos, una figura espectral de cabello largo y vestido blanco flotando en la oscuridad. No todas las criaturas de la noche pertenecen al reino de lo espiritual. Algunas dejan rastros físicos, cuerpos sin sangre y un miedo difícil de explicar. A finales del siglo XX, una nueva leyenda emergió, captando la atención del mundo entero. ¿Es el chupacabras un depredador desconocido, un experimento fallido o simplemente una manifestación del miedo colectivo? El chupacabras, entre la ciencia y la conspiración. Los años 90 vieron el auge de uno de los mitos más extraños de la historia, el chupacabras. Criaturas misteriosas comenzaron a aparecer en América Latina y Estados Unidos, dejando a su paso animales de granja muertos, sin sangre y con extrañas marcas en el cuello. Las descripciones variaban, algunos lo veían como una bestia reptiliana, otros como un perro sin pelo de ojos rojos. ¿Era un experimento fallido? ¿Una mutación desconocida? ¿O una criatura que siempre había estado entre nosotros y solo ahora había sido descubierta? Incluso hoy en día, los informes sobre avistamientos del chupacabras siguen apareciendo, manteniendo vivo el misterio. Si te gusta este video, dale like, sigue la página y comparte el contenido. Los relatos de fantasmas y criaturas sobrenaturales pueden helar la sangre, pero hay algo aún más perturbador: los horrores reales que emergen de la propia mente humana. A veces, los monstruos no viven en las sombras ni en dimensiones ocultas, sino en plena luz del día, camuflados entre nosotros. Psicología oscura, la mente humana como el mayor enigma. No todos los misterios involucran fantasmas o criaturas míticas.
Algunos de los enigmas más perturbadores provienen de la propia mente humana. Si las leyendas urbanas nos resultan aterradoras, los crímenes de asesinos reales lo son aún más. Jeffrey Dahmer no fue un personaje sacado de una novela de terror, sino un hombre de carne y hueso cuyo legado es un rastro de horror y muerte. ¿Qué impulsa a una persona a cruzar la línea entre lo humano y lo monstruoso? Jeffrey Dahmer, un monstruo en la vida real. El caso de Jeffrey Dahmer es uno de los más aterradores en la historia criminal. A diferencia de los mitos y leyendas, este fue un horror muy real. Dahmer no solo asesinó a sus víctimas, sino que llevó sus crímenes a un nivel de perversidad inimaginable. El libro explora el perfil psicológico de Dahmer y otros asesinos seriales, analizando qué los llevó a cometer actos tan atroces y por qué la sociedad sigue fascinada con ellos. El mal no siempre se presenta en forma de criaturas míticas o espectros vengativos. A veces, viste traje y corbata, sonríe con amabilidad y se mueve entre la multitud sin levantar sospechas. Pero, ¿cómo distinguir a un psicópata de alguien común? Y lo más inquietante, ¿hasta qué punto el mal está más cerca de lo que imaginamos? Psicopatía y sociopatía, la dualidad del mal. ¿Qué hace que una persona se convierta en un psicópata? ¿Todos los psicópatas son criminales o algunos logran encajar en la sociedad sin ser descubiertos? Esta sección del libro explora los rasgos de la psicología oscura, mostrando cómo la mente puede ser el escenario de los horrores más grandes. Las historias que hemos explorado nos demuestran algo inquietante: la línea entre la realidad y la ficción no siempre es clara. ¿Hasta dónde llega la imaginación humana? ¿Y qué ocurre cuando los relatos que nos contaron para asustarnos resultan tener un trasfondo real? Hay misterios que tal vez nunca se resuelvan, pero una cosa es segura: el deseo de explorar lo desconocido siempre nos acompañará. Conclusión: explorando los límites de la realidad y la imaginación. Crónicas de lo Oculto no es solo un libro de historias de terror. Es una exploración profunda de los límites entre la realidad y la imaginación, un recordatorio de que el mundo sigue guardando secretos que desafían nuestra comprensión. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado explicaciones para lo inexplicable, pero aún hoy existen rincones oscuros donde la ciencia no ha podido arrojar suficiente luz. Cada relato contenido en estas páginas no solo entretiene, sino que despierta una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto son solo historias? ¿Cuántos de estos relatos podrían tener una base real oculta tras el velo del tiempo? Desde leyendas urbanas que han perdurado durante generaciones hasta fenómenos que desafían la lógica, este libro nos invita a cuestionar lo que creemos saber y a considerar la posibilidad de que lo desconocido sigue acechando en las sombras. El misterio es una parte esencial de la condición humana. Nos fascina, nos asusta y, sobre todo, nos impulsa a seguir explorando. Aunque la ciencia ha explicado muchos de los enigmas que alguna vez aterrorizaron a la humanidad, todavía quedan preguntas sin respuesta y fenómenos que escapan a toda lógica. ¿Son solo historias? ¿O hay algo más allá de lo que podemos comprender? Si quieres sumergirte aún más en estos relatos y explorar el misterio en su máxima expresión, adquiere Crónicas de lo Oculto en la plataforma oficial de Escuela de Soluciones. También encontrarás el enlace en la bio del canal de YouTube y en la descripción de este resumen. El conocimiento ilumina, pero el misterio mantiene viva la curiosidad.